En algún lugar de las colinas de arcilla roja del centro de Georgia hay un registro de plantación guardado en el archivo judicial de un condado, manchado por el agua y apenas legible, que contiene una sola frase que ningún historiador ha podido explicar del todo. Dice así: ningún hombre blanco ha cruzado la línea de la cabaña de Rue desde el incidente de finales del verano de 1857, y ninguno deberá ser obligado a hacerlo. 4 amos, 4 hombres que poseían seres humanos, que separaban familias con la misma facilidad con la que otros partían el pan, que controlaban cientos de acres y decenas de vidas sin vacilar. 4 hombres que se negaron, de forma conjunta y por escrito, a acercarse a una pequeña cabaña al borde de un campo de algodón. La cabaña pertenecía a una mujer llamada Cora Rue, y lo que había plantado a su alrededor, lo que había hecho en esa tierra, en ese silencio, a lo largo de 18 meses, cambió el equilibrio de algo fundamental en aquel lugar. La historia de lo que cultivó y de por qué aquellos hombres tenían miedo nunca se había contado completa hasta ahora. Antes de seguir con la historia de Cora Rue y la plantación Harlan, tómate un momento para suscribirte a Sombras del Sur y dejar un comentario diciendo desde qué estado o ciudad nos escuchas. Queremos saber en qué parte del mundo te encuentra esta historia esta noche. Lo que ocurrió en aquella plantación de Georgia en 1857 no empezó con Cora. Empezó, como empezaban la mayoría de las cosas oscuras en aquella época, con algo mucho más común: tierra, algodón y la brutal maquinaria de hombres que creían que lo poseían todo, incluso el propio tiempo. La plantación Harlan estaba a unas 11 millas al sureste del pueblo de Milledgeville, Georgia, en el condado de Baldwin, una región que, a mediados de la década de 1850, se había convertido en un paisaje definido casi por completo por la producción de algodón de fibra corta. La propia Milledgeville era entonces la capital del estado, una ciudad de ambición política y viejo orgullo sureño, donde hombres con trajes de lino debatían la secesión entre vasos de Bourbon y hablaban de su gente con una posesividad que revolvía el estómago. El campo que la rodeaba era fértil, caluroso e implacable. Los veranos en el centro de Georgia durante aquella década fueron especialmente brutales. Las temperaturas subían hasta rozar los 100 grados durante semanas enteras. La humedad caía encima como una manta de lana mojada, y la tierra roja se abría y sangraba agua color óxido incluso después de la lluvia más ligera. La familia Harlan trabajaba aquella tierra desde la década de 1820. Ezra Harlan, el patriarca que había comprado las 600 acres originales, llevaba mucho tiempo muerto en 1857. La plantación pertenecía ahora a su hijo, Clement Harlan, de 43 años, un hombre descrito en cartas locales de la época como preciso, cauteloso y profundamente apegado al orden. Clement no era conocido por la crueldad en un sentido teatral. No disfrutaba del espectáculo ni demostraba su autoridad con gritos o castigos públicos. Su método era más silencioso y, en cierto modo, más absoluto. Llevaba registros meticulosos. Lo contabilizaba todo. Medía la productividad en unidades que no dejaban espacio para ninguna variación humana. Y cuando esas cifras no se cumplían, las consecuencias se aplicaban con la fría eficiencia de un contable cerrando un libro de cuentas. En 1857, la plantación Harlan tenía a 41 personas esclavizadas y sus nombres estaban anotados en los libros de Clement con el mismo sistema que usaba para el ganado y las herramientas: nombre de pila, edad aproximada, tarea asignada y una breve nota sobre su estado. Las cabañas donde vivían estaban dispuestas en 2 filas detrás de la casa principal, un grupo de estructuras bajas de madera que se enfrentaban a ambos lados de un estrecho camino de tierra. Eran frías y llenas de corrientes en invierno y asfixiantes en verano. Olían a resina de pino, a humo de leña y a ese cansancio humano tan particular que se acumula en espacios pequeños durante muchos años. Cora Rue aparecía en el libro de Clement así: Cora, aproximadamente 38, campo y casa. Condición sana. Esa anotación, sana, era usada por los esclavistas para indicar que consideraban a una persona físicamente íntegra y económicamente productiva. No decía nada, por supuesto, sobre quién era realmente Cora, y tampoco decía nada sobre el hecho de que había nacido en otra plantación
en el condado vecino, y que había sido vendida a la hacienda Harlan a los 22 años, después de la muerte de su primer dueño. No decía nada sobre los 2 hijos que había llevado en su vientre y perdido, uno por fiebre, otro por una venta que se llevó a un niño llamado Solomon hacia el norte, a las Carolinas, antes de que hubiera crecido lo bastante como para mirar a su madre a los ojos. No decía nada sobre los años que había pasado aprendiendo, en silencio y sin anunciarlo, cada planta que crecía en la arcilla roja del condado de Baldwin. ¿Qué podía hacer cada una? ¿Qué significaba cada una? ¿Y cómo convencer a las cosas de crecer en lugares que no las recibían bien? Los otros 3 plantadores cuyos nombres acabarían apareciendo en aquel documento judicial eran vecinos y socios ocasionales de Clement Harlan. Randolph Sutter poseía la propiedad situada inmediatamente al este, un hombre de unos 50 y tantos años con fama de mal genio y memoria larga. Wesley Pruitt tenía tierras al norte, un hombre más joven que había heredado sus propiedades y que nunca se libró del todo de la incomodidad de quien no había ganado lo que poseía. Y Marcus Delivan, que trabajaba una parcela vecina junto al arroyo, era el más instruido de los 4, un hombre que había estudiado brevemente en una universidad de Savannah y llevaba su educación como un escudo frente al mundo en el que vivía. 4 hombres, 4 propiedades, un límite compartido en el borde sureste de los campos Harlan, donde el terreno descendía un poco y el nivel freático subía lo bastante cerca de la superficie, como para que allí crecieran cosas que no crecían en ningún otro lugar en millas a la redonda. Allí estaba la cabaña de Cora, y no siempre había sido suya. La estructura al borde del campo del este había sido usada como almacén antes de que Clement, en un gesto de reorganización práctica, decidiera convertirla en vivienda. Se la asignó a Cora en la primavera de 1856. Los motivos eran logísticos. Ella estaba encargándose cada vez más del trabajo en los campos cercanos a ese límite, y así reducía el tiempo de traslado cada mañana. La cabaña era más pequeña que las demás, más aislada y más alejada del grupo central de viviendas. La mayoría de los otros trabajadores esclavizados de Harlan la consideraban un destino indeseable, demasiado lejos del calor de la comunidad, demasiado cerca del terreno bajo donde los mosquitos se reunían en nubes al caer la tarde. Cora aceptó la asignación sin mostrar reacción visible, llevó sus pocas pertenencias a la estructura en una sola tarde y pasó allí sola la primera noche. Nadie prestó mucha atención a lo que hacía con la tierra que la rodeaba, al menos no al principio. El cambio empezó tan despacio que al principio no se percibió como un hecho, sino como una sensación, ese tipo de inquietud periférica que la gente de aquella época atribuía enseguida al mal aire, a los humores de la tarde o al simple agotamiento de largas jornadas bajo el sol. Varios de los trabajadores de campo de Harlan recordaron después, en los años siguientes, que habían notado algo distinto en el límite sureste, hacia mediados del verano de 1856. Un olor, decían, cuando el viento venía de esa dirección. No era exactamente un mal olor, era algo complejo y difícil de nombrar. Verde, intenso, apenas amargo, con un fondo que algunos comparaban con tierra quemada tras un rayo, y que otros describían como parecido al olor de una iglesia. Cedro, hierbas secas y algo que no podían identificar, pero que sentían que deberían reconocer. Para el otoño, quienes pasaban junto a la cabaña de Cora, camino a los campos del este, empezaron a notar las plantas. Ella había estado trabajando la tierra alrededor de la estructura con todo lo que podía reunir, cultivar o sacar del suelo durante las horas antes del amanecer y después de terminar la jornada de trabajo asignada. Lo que plantó y lo que dejó crecer donde ya quería crecer por sí solo formó un anillo alrededor de la cabaña que, para octubre de 1856, era lo bastante denso como para llamar la atención al pasar cerca de la puerta. Había plantas que cualquiera en Georgia habría reconocido. Sassafras cerca de la esquina norte y Pennyroyal creciendo baja junto al muro del este. El Black Cohosh se alzaba en grupos entre el Pennyroyal y el sassafras. Había una mata espesa de lo que los trabajadores de más edad llamaban Crow's Foot a lo largo del lado sur, y a lo largo del sendero
Hacia la puerta había colocado hileras de algo que ninguno de ellos supo nombrar, una planta de hojas oscuras y pequeñas flores blancas que solo florecían al anochecer y se cerraban antes del amanecer, con raíces que se hundían en la arcilla de una forma que hacía que la tierra alrededor pareciera removida a propósito, como si algo bajo la superficie estuviera respondiendo. También cultivaba tabaco, no el cultivo comercial de la plantación, sino una variedad silvestre, sin injerto, que había criado a partir de semillas obtenidas por canales sobre los que nadie preguntaba de forma directa y que nadie consideraba prudente investigar. Ese tabaco crecía bajo y espeso, con hojas más anchas y más oscuras que las variedades comerciales, y se curvaba en los bordes de una manera que sugería edad o tensión, o algo en la tierra con lo que la planta estaba negociando. La mujer que llamó por primera vez la atención de Clement Harland sobre aquella acumulación no fue una trabajadora del campo, fue Theodora Prutt, esposa del plantador vecino Wesley Prutt, que una tarde de finales de octubre detuvo su carruaje en el camino del lindero y se quedó mirando el perímetro del jardín de Cora, con una expresión que el cochero que la acompañaba describiría más tarde, con vacilación, como algo entre fascinación y repulsión. Theodora era una mujer orgullosa de sus conocimientos sobre plantas. Tenía un jardín formal en la casa Prutt, cuidaba un pequeño jardín medicinal de hierbas y había estudiado varios textos sobre remedios botánicos que estaban de moda entre las mujeres instruidas de su clase. Reconoció suficiente de lo que vio como para hacer preguntas. Aquella noche le envió una nota a Clement Harland. La nota era breve y no se explicaba del todo, y visto en retrospectiva, eso pudo ser más alarmante que cualquier declaración directa. Decía así: «Señor Harland, hoy observé el jardín de la mujer que usted ha colocado en su límite oriental. Creo que debería examinar lo que está creciendo allí antes de que cambie la estación. Parte de lo que vi no pude nombrarlo. Parte de lo que sí pude nombrar, preferiría no ponerlo por escrito. Sigo siendo, como siempre, su vecina de buena fe». Clement Harland caminó hasta el límite oriental a la mañana siguiente y más tarde dejó constancia de la visita en su libro, la única observación personal que puso por escrito, entre unas anotaciones, por lo demás, puramente numéricas. La entrada dice: «Visité la cabaña de Rue. Encontré un cultivo extenso e inusual alrededor de la estructura. Pregunté a Cora por la naturaleza de las plantas. Se mostró cooperativa en sus maneras y respondió que cultivaba lo que le era útil para cocinar y para medicina. No podía atribuírsele falta directa. El jardín no impide en modo alguno el trabajo del campo. Seguiré observando». Entiende lo que se está diciendo en esa frase. Seguiré observando. Sugiere que Clement había visto algo que no podía clasificar de inmediato, y que su instinto, en ausencia de una categoría clara, era esperar. Era un hombre de sistemas, y los sistemas exigían datos antes de permitir conclusiones. Siguió observando, y lo que observó durante las semanas siguientes lo fue volviendo cada vez más reacio a observar en absoluto. Para entender lo que Cora había construido realmente alrededor de aquella cabaña y por qué produjo el efecto que produjo, es necesario entender algo del mundo que habitaba, del conocimiento que llevaba consigo y de la geografía particular del miedo que gobernaba la relación entre la población esclavizada de la plantación y los hombres blancos que se movían por ese mundo con tanta seguridad. Cora había crecido en una plantación del condado de Putnam, un condado al oeste, bajo la propiedad de un hombre llamado Peregrine Slade, una figura que aparece en los registros conservados como un pequeño plantador, no especialmente próspero ni especialmente notable. Lo que esos registros no captan es lo que Cora vivió en aquella casa, ni lo que aprendió durante esos años de una mujer anciana llamada Mama Thistle, que estaba entre las personas más viejas de la plantación y que llevaba consigo un conocimiento que había viajado desde muy lejos. El origen de ese conocimiento es difícil de reconstruir con certeza. La población esclavizada del sur profundo en el periodo anterior a la guerra incluía personas y familias cuyas raíces se remontaban a tradiciones de África Occidental, Yoruba, daomeyanas, Fon, tradiciones que daban una enorme importancia al saber botánico, al uso de las plantas no solo como medicina, sino también como marcadores espirituales, como comunicación entre planos de significado, para los que los marcos de pensamiento de Europa Occidental
no tenían vocabulario. Ese conocimiento había sobrevivido a la travesía del Atlántico en fragmentos. Se había adaptado y mezclado con el conocimiento indígena americano sobre plantas y con las tradiciones de medicina popular de las comunidades blancas pobres que compartían espacio geográfico con la población esclavizada. A mediados del siglo XIX, se había convertido en algo que no era ni puramente africano, ni puramente americano, sino completamente propio, un sistema vivo de comprensión que sus practicantes mantenían oculto a los hombres que los poseían, por razones evidentes y urgentes. Mama Thistle, según todas las reconstrucciones posibles a partir de relatos orales, recogidos más tarde en la zona, había sido practicante de lo que la gente a su alrededor llamaba simplemente el trabajo. Los detalles de su conocimiento, qué cultivaba, qué preparaba, qué podía deducir del comportamiento de una planta en ciertos suelos, eran cosas que transmitía de forma selectiva, y había transmitido una gran parte de ello a Cora durante los años que vivieron juntas en la propiedad de Slade. Cuando Cora fue vendida y llevada a la plantación Harlan, en 1834 se llevó ese conocimiento con ella. Pasó más de 20 años en Harlan observando, aprendiendo la flora local, entendiendo lo que podía sostener la arcilla roja del condado de Baldwin y esperando. No había sido pasiva durante esos 20 años. Había ayudado a mujeres en partos difíciles, había aliviado el sufrimiento de niños con fiebre, había dado remedios para el dolor de muelas y las infecciones de heridas, y para las dolencias particulares que vienen de largos años de trabajo al aire libre, bajo un calor extremo. Esos servicios se prestaban en silencio y le daban una posición dentro de la comunidad esclavizada de Harlan que no tenía nada que ver con el libro de Clement. La gente a la que ayudaba no le tenía miedo, confiaba en ella, y eso es algo completamente distinto. Lo que había construido alrededor de su cabaña no era, en un sentido botánico práctico, una amenaza para la seguridad física de nadie. Muchas de las plantas que cultivaba eran medicinales. El pennyroyal se usaba mucho como digestivo y remedio para la fiebre, el sasafrás como purificador de la sangre y el black cohosh para ciertos malestares de las mujeres. Eran plantas que cualquier persona conocedora en Georgia, en 1857, habría podido cultivar sin despertar comentarios. El tabaco silvestre servía para fines tanto prácticos como rituales. Las plantas sin nombre que florecían al anochecer y que los relatos posteriores sugieren que podían haber sido una variedad de Jimson weed cultivada a partir de semillas que ella había modificado mediante siembra selectiva durante varias temporadas. Tenían usos más ambiguos, y esa ambigüedad era intencional, porque lo que Cora había entendido, con una claridad nacida de décadas de observación, era esto. No podía impedir lo que hombres como Clement Harlan hacían con su poder. No podía detener las ventas, las separaciones, la extracción interminable de trabajo de cuerpos agotados. No podía deshacer lo que le habían hecho a Solomon. No podía proteger a todo el mundo, pero sí podía construir algo a su alrededor que aquellos hombres no entendían, y en esa distancia entre lo que ellos sabían y lo que ella sabía, podía crear un espacio que, en el sentido más profundo, le pertenecía. Un espacio que funcionaba según reglas que ellos no habían escrito. El jardín no era un arma, era una frontera, y comunicaba, a cualquiera que supiera leer las plantas, algo que las leyes y las costumbres de aquella época hacían imposible decir de forma directa. Para la primavera de 1857, la noticia del jardín de Cora se había extendido entre la población esclavizada de las plantaciones vecinas de una manera que no tenía equivalente en el mundo de los plantadores blancos que la rodeaban. Los trabajadores de campo que pasaban por ese límite en acuerdos de trabajo compartido llevaban descripciones de vuelta a las propiedades de Sutter, Prout y Delivan. Las mujeres que acudían a Cora buscando ayuda para sus hijos o para sus propios cuerpos veían el jardín y entendían, en distintos grados y en distintos lenguajes, lo que representaba. Algunas de ellas empezaron a preguntar
¿Qué podían hacer? ¿Qué podían plantar? ¿Qué podían aprender? Cora enseñaba con cuidado y de forma selectiva, igual que Mama Thistle le había enseñado a ella. Clement notó el aumento de movimiento en su límite oriental. Lo anotó en su libro de cuentas. No entendía del todo lo que estaba anotando, y entonces llegó el verano de 1857, y con él el incidente que acabaría entrando en un documento judicial del condado de Baldwin. El verano de 1857 fue el más seco de la región en más de una década. Para junio, los arroyos habían bajado a la mitad de su nivel normal, y el algodón de los campos centrales mostraba señales de estrés. Las hojas se curvaban hacia adentro en las horas más calurosas del día, una respuesta defensiva a la pérdida de humedad que Clement observaba con la mandíbula apretada de un hombre que calculaba pérdidas en tiempo real. Los plantadores vecinos sufrían algo parecido. Randolph Sutter había perdido una parte de su campo del este, por lo que él creía que era una plaga de hongos. El pozo de Wesley Prout se había vuelto salobre. Marcus Delivan, que tenía más capital para sostenerse, estaba comprando derechos de agua de una propiedad con arroyo situada 2 millas al norte, y la hacía transportar en carretas. En los campos del este de Harlan, sin embargo, los terrenos que lindaban con la cabaña de Cora estaban produciendo a un ritmo que desafiaba toda expectativa. Los trabajadores que atendían esa zona decían que la tierra allí se sentía distinta, más fresca, más blanda, reteniendo la humedad de una forma que los campos centrales no lograban. El algodón más cercano al límite de la cabaña era, para mediados del verano, el más saludable de toda la propiedad. Clement registró esa observación con una nota que intentaba encontrar una explicación racional: proximidad al nivel freático, una depresión natural del terreno que recogía el rocío. Pero incluso para él, la explicación resultaba insuficiente. La diferencia era demasiado constante, demasiado localizada. Entonces, uno de los peones del campo, un hombre llamado Tobías, que había sido asignado al límite oriental desde comienzos de la primavera, llegó hasta Clement con un informe que no entró en el libro de cuentas en absoluto. Tobías dijo, con la neutralidad cuidadosa de un hombre acostumbrado a manejar la información con prudencia, que había observado algo en las noches de luna nueva. Dijo que Cora salía de su cabaña después de medianoche, cuando el calor apenas había bajado, y recorría el perímetro del jardín. No llevaba nada en las manos que él pudiera ver, pero hablaba mientras caminaba. No en voz alta, no de una forma que pudiera llegar hasta la casa principal, y después de completar el recorrido, se arrodillaba en puntos concretos entre las plantas y se quedaba allí un rato. Tobías dijo que no había podido oír lo que ella decía. Dijo que no había intentado oírlo. Dijo que lo informaba porque pensaba que el señor Harlan debía saberlo. Lo dijo de una manera que sugería que sabía exactamente cómo iba a caer esa información, y que había calculado cuidadosamente ese impacto. Clement Harlan volvió al límite oriental al día siguiente. Llevó con él a Wesley Prout, que había llegado esa misma mañana por otro asunto y que había mostrado curiosidad por la situación después de que Clement la mencionara durante la comida del mediodía. Los dos hombres se quedaron de pie en el borde del jardín, no dentro de él, no más allá del anillo exterior de plantas, y miraron. Más tarde, en correspondencia con Marcus Delivan, Wesley Prout describió lo que vio. Su carta se conserva en una colección privada y fue citada en un estudio histórico local, publicado décadas después. Escribió que el jardín era más denso de lo que le habían hecho esperar, y que estaba dispuesto con un patrón que él no podía atribuir por completo ni al azar ni a la conveniencia. Escribió que el olor era insistente y difícil de localizar, presente en la nariz antes incluso de que uno registrara que se estaba acercando al lugar. Escribió que sintió una resistencia a entrar, una resistencia que le resultaba difícil explicar a Harlan, y que en aquel momento atribuyó al calor, aunque allí no hacía más calor que en el camino. Escribió que Cora estaba sentada fuera de la puerta de su cabaña durante la observación y que los miraba con una expresión que él describió solo como quieta. Esa palabra, quieta, aparece en varios relatos de observadores blancos de aquel periodo cuando intentaban describir a Cora Rue. No era una palabra cómoda para ellos. En la forma de observar disponible para los hombres blancos del sur anterior a la guerra, una mujer esclavizada debía ser legible,
deferente, ansiosa, deseosa de agradar, o, si se resistía, debía hacerlo de formas visibles, que pudieran ser nombradas y castigadas. Quieta implicaba otra cosa. Implicaba a una persona que te miraba desde un lugar al que tú no podías acceder y que elegía con cuidado lo que te dejaba ver. Clement le pidió a Cora, delante de Brut, que explicara el jardín. Ella lo hizo en términos completamente razonables. Nombró las plantas que reconocía y que él también reconocería. Describió los usos medicinales. Habló de usar las hierbas para tratar dolencias menores de otros trabajadores, un servicio que Clement había permitido de manera tácita durante años, porque le reducía los gastos del médico ocasional. Ella fue cooperativa, fue clara, respondió a cada pregunta que él realmente le hizo. Él no pudo encontrar motivo para oponerse, no pudo encontrar motivo para ordenarle que lo quitara. El jardín no interfería con su trabajo, no estaba en ninguna tierra que él necesitara. Si acaso, estaba produciendo un efecto beneficioso en los campos de algodón cercanos. No había nada concreto que pudiera señalar. Él y Prut regresaron a la casa principal en silencio. Aquella noche, Clement se sentó con su libro de cuentas durante un tiempo inusualmente largo sin escribir nada. Para agosto de 1857, la situación se había convertido en tema de conversación activa entre los 4 plantadores vecinos, y la conversación había adquirido un tono que ninguno de ellos, en privado, se habría sentido del todo cómodo reconociendo. Tenían miedo, no de algo que pudieran nombrar, ni de algo que pudieran documentar o justificar, pero el miedo estaba allí, en la forma en que hablaban del límite oriental, dando rodeos y midiendo demasiado las palabras, regresando al asunto, y luego apartándose de él cuando se acercaban demasiado a lo que en realidad querían decir. Randolph Sutter era el más directo de los 4 en sus comunicaciones privadas. Había visitado la propiedad Harlan a comienzos de agosto, supuestamente para hablar de un problema compartido de drenaje, y se había asegurado de caminar por el camino del lindero. En una carta a su hermano en Macon, escrita poco después, una carta que se conserva entre los papeles de la familia Sutter y que hoy está en un archivo histórico de Georgia, escribió: Harlan tiene un problema que no sabe cómo nombrar, y ese es el peor tipo de problema para un hombre de su carácter. La mujer de la cabaña del este ha hecho allí algo que yo solo había visto antes de forma incompleta, y que no debería poder describirte ni aunque quisiera. Y solo diré que no es nada menor, y que tiene un público entre la otra gente de esa propiedad que Harlan no ha sabido apreciar en absoluto. Esa frase, un público entre la otra gente de esa propiedad, fue la observación que Sutter, pese a toda su franqueza, no llevó más lejos, porque lo que estaba ocurriendo en la plantación Harlan para agosto de 1857 no era simplemente una mujer cultivando un jardín al borde de un campo. Era algo más extendido, más social, más conectado de lo que los plantadores tenían herramientas para comprender. Las mujeres de las propiedades vecinas que acudían a Cora en busca de ayuda, medicina, consejo, de esa clase de ayuda que buscan mujeres sin derechos legales ni protección institucional en alguien que posee el conocimiento que necesitan, llevaban cosas con ellas, a veces semillas, a veces información, a veces pequeños objetos recogidos en lugares concretos, y se marchaban con cosas, hierbas secas envueltas en tela, instrucciones susurradas en la puerta, recomendaciones sobre qué plantar y dónde, y algo más difícil de medir, pero señalado con constancia en múltiples relatos posteriores, una expresión cambiada, una postura distinta, como si la visita les hubiera recordado algo que habían sabido y que las habían obligado a olvidar. Varios capataces de las propiedades vecinas notaron ese cambio en las mujeres que hacían aquellas visitas. Lo registraron de la misma manera en que registraban cualquier cosa que se saliera de los patrones de conducta establecidos, con sospecha y con una investigación tentativa que fracasaba siempre en encontrar algo que permitiera actuar. Las mujeres regresaban del límite de Harlan sin nada que pudiera ser confiscado, y no habían hecho nada que pudiera castigarse según las reglas escritas, pero algo se estaba moviendo. Algo estaba pasando a través de esa red de visitas y conversaciones en voz baja, y se estaba alejando del conocimiento de los plantadores para entrar cada vez más en un registro que ellos no podían leer. Marcus Delivan, el más instruido de los 4,
se convirtió en el más abierto al hablar de su inquietud. A finales de agosto, visitó a Clement Harland sin previo aviso y le preguntó directamente si había consultado con alguien sobre el jardín, un médico, un ministro, alguien con conocimientos botánicos. Clement dijo que no. Delivan dijo que creía que eso era un error. Dijo que la situación en el límite oriental estaba teniendo un efecto sobre la conducta de la gente en las propiedades vecinas que él no podía medir por completo, pero el efecto era real, y usó la palabra influencia. La dijo con cuidado, y luego la repitió. Clement escuchó. No era un hombre que respondiera bien a la vaguedad. Le pidió a Delivan que fuera específico. Delivan guardó silencio un momento. Luego dijo, las mujeres que van allí vuelven cambiadas, no desobedientes, nada que puedas castigar, cambiadas, como si hubieran recordado algo, y las que todavía no han ido, están preguntando. En la última semana, 2 mujeres de mi propiedad le han pedido a mi capataz permiso para visitar a una familiar enferma en Harland, y no hay ninguna familiar enferma. Quieren ver el jardín. Clement Harland se quedó con aquello. Después dijo que hablaría con Cora. Fue al límite oriental a la mañana siguiente. Se quedó de pie fuera del perímetro del jardín, un hecho que no reconoció de forma directa en la entrada del libro que escribió esa noche, pero que queda implícito en la geografía de su descripción. Llamó a Cora para que saliera más allá del campo del norte. Ella salió. Le dijo que estaba oyendo preocupaciones de los plantadores vecinos sobre la cantidad de mujeres que visitaban la propiedad desde fuera. Le dijo que tendría que restringir esas visitas. Dijo que era una cuestión de orden. Cora lo miró. Dijo que entendía. Dijo que no recibiría a ninguna visita que no tuviera su permiso. Lo dijo sin resistencia, sin emoción visible, en voz baja. Clement regresó a la casa esa noche, sintiendo que la conversación había resuelto algo. Pasó la mayor parte de la semana siguiente sospechando que no había sido así. Tenía razón, porque lo que ninguno de los 4 plantadores había entendido, lo que su forma de pensar en términos de propiedad y control les hacía casi imposible entender, era que la influencia de Cora no necesitaba visitas al jardín. Ya había viajado. Las mujeres que habían estado allí se la habían llevado a casa, y las mujeres que habían oído hablar de ellas ya habían recibido suficiente. El jardín no era la fuente, era el símbolo. El conocimiento ya estaba distribuido. En la tercera semana de agosto, ocurrieron 3 cosas en un plazo de 4 días que cristalizaron el miedo que había ido creciendo durante todo el verano hasta convertirlo en algo que ya no podía descartarse como simple incomodidad. La primera ocurrió en la propiedad de Sutter. Una mujer llamada Hedy, que había visitado 2 veces el límite de Harland en primavera, fue descubierta por el capataz plantando algo junto a la pared oriental de la fila de cabañas de Sutter, un crecimiento bajo y espeso de hierbas que él no pudo identificar. Ordenó que lo arrancaran. Ella obedeció. A la mañana siguiente, las plantas habían desaparecido. Para la semana siguiente, habían sido replantadas en 2 lugares distintos, en espacios más difíciles de vigilar, y se les habían sumado semillas que parecían haber llegado de otra parte. La segunda ocurrió en la propiedad de Prout. Wesley Prout descubrió que 3 de las mujeres de su propiedad se habían estado reuniendo antes del amanecer, cerca de la línea de árboles, durante al menos 2 semanas. No estaban haciendo nada que él pudiera describir con claridad como amenazante. Estaban hablando. Él podía oír sus voces, pero no sus palabras. Cuando se acercó, se separaron y regresaron a sus alojamientos asignados sin incidentes. Su capataz informó que, al ser interrogada cada una, dio una explicación distinta y completamente cotidiana de por qué estaba despierta antes del amanecer. La tercera ocurrió en la propiedad de Delivan. Marcus Delivan encontró, encajada en el marco de la ventana de su estudio, una ramita seca de algo que no reconoció. La llevó a un médico amigo suyo en Milledgeville, que la observó durante mucho rato, y luego le dijo que parecía ser una variedad de planta que había visto mencionada en un texto sobre tradiciones botánicas del África Occidental que había pasado por la biblioteca universitaria de Savannah. Dijo que no podía estar seguro de su nombre local, pero que, en el contexto en que la había leído, se usaba como una marca, un mensaje. Dijo que el mensaje, hasta donde podía deducir por el texto, era algo así: sé dónde vives. Delivan fue a ver a Clement Harland aquella misma tarde. Llevó con él a Sutter y a Prout. Los 4 hombres se sentaron en el estudio de Clement
y tuvieron una conversación que no aparece completa en ninguno de sus escritos personales, solo en fragmentos, en el documento del juzgado y en las medias frases cuidadosamente medidas que sobreviven en la correspondencia de las semanas siguientes. Lo que acordaron al final de esa conversación fue esto: no irían a la cabaña del límite oriental, ni juntos, ni por separado, ni para confrontar, ni para investigar, ni por ningún motivo que exigiera entrar en el espacio que Cora había creado. El documento que acabaron presentando, una medida poco común, una declaración semioficial entre vecinos destinada a fijar una postura compartida sobre un asunto de preocupación común, reflejaba ese acuerdo. Decía, en el lenguaje anodino de hombres que necesitaban dar una apariencia legal a algo que no podían explicar del todo, que la cabaña en cuestión quedaba fuera de los límites de una supervisión productiva razonable, y que ninguna de las partes del acuerdo podría obligar a otra a entrar o acercarse a ella. Habían reconocido, en la práctica, una frontera. La habían puesto por escrito. Habían hecho, en lenguaje legal, la única cosa que nunca habían querido hacer. Habían admitido, con sus firmas, que había un espacio en esa tierra que no controlaban. Para entender de qué tenían realmente miedo esos 4 hombres, hace falta separar las capas, porque eran varias y actuaban al mismo tiempo. La primera capa era práctica, y no tenía nada que ver con las plantas del jardín ni con su disposición. Cora tenía conocimiento real, aplicado y comprobable sobre lo que crecía en esa tierra y lo que podía hacer. Las preparaciones vegetales que elaboraba eran eficaces desde el punto de vista médico, del mismo modo en que la medicina botánica anterior a los fármacos modernos solía ser realmente eficaz. Pennyroyal como emenagogo, Black Cohosh como regulador uterino, diversas preparaciones como antimicrobianos o analgésicos. Las mujeres que acudían a ella lo hacían por motivos reales y salían con remedios que funcionaban. Eso le daba una posición de autoridad y confianza dentro de la comunidad de mujeres esclavizadas, de esas 4 propiedades que ningún capataz, ningún libro de cuentas, ningún sistema de vigilancia podía mapear ni contener por completo. Los plantadores no podían vigilar esa red porque no tenían acceso a ella, ni lenguaje para entenderla. Lo que veían como una influencia inexplicable era, en parte, simplemente competencia en un ámbito del que se habían excluido de manera sistemática. La segunda capa era la señal botánica, el propio jardín como forma de comunicación. Las plantas se han usado como marcas de significado en muchas culturas, y en la comunidad a la que pertenecía Cora, ciertos arreglos transmitían mensajes que eran legibles para quienes habían aprendido a leerlos, y totalmente opacos para quienes no. Lo que Theodora Prutt había reconocido y no había podido poner por escrito, lo que el amigo médico de Marcus Delivan había identificado como una marca, eran elementos de un vocabulario botánico, un sistema de significado incrustado en seres vivos. Cuando Cora plantaba ciertas combinaciones en ciertos arreglos, no solo estaba cultivando medicina, estaba haciendo declaraciones sobre soberanía, sobre conocimiento, y sobre la ubicación y la naturaleza del espacio que había creado. Los hombres no podían leer esas declaraciones, pero sí podían sentir el hecho de que les resultaban ilegibles. Y esa sensación era, para hombres cuya posición social entera dependía de la creencia de que eran ellos quienes definían la realidad profundamente y de manera muy específica, una amenaza. La tercera capa era la más humana y la más devastadora, el espejo. Lo que Cora había construido a lo largo de 18 meses era un espacio que funcionaba como prueba de que el sistema que esos 4 hombres sostenían no era total, no era completo, no era tan absoluto como sus arquitectos necesitaban que fuera. Cada mujer que visitaba el jardín y regresaba cambiada era una prueba. Cada hierba replantada junto a la pared de las cabañas de Sutter era una prueba. Cada reunión antes del amanecer junto a la línea de árboles de Prutt era una prueba. Cada ramita seca encajada en un marco de ventana era una prueba. No de un poder sobrenatural, no de nada que no pudiera explicarse por la inteligencia humana,
humana, el conocimiento humano y la extraordinaria persistencia del significado humano en condiciones diseñadas para erradicarlo, pero sí una prueba, imposible de negar, de que el sistema tenía un límite, un lugar donde se detenía, y de que una mujer en una pequeña cabaña al borde de un campo de algodón lo había encontrado, y estaba situada en él, y llevaba mucho tiempo allí. El miedo no era a las plantas de Cora, era a lo que sus plantas representaban, a que la frontera que ella había trazado era real, a que el conocimiento que poseía era real, a que la comunidad a la que servía era real, estaba conectada y no estaba contenida, a que 41 personas y luego más todavía, a lo largo de 4 propiedades, estaban viviendo dentro del sistema de plantación pero fuera de él, en algún sentido fundamental, en una dimensión de relación, conocimiento y significado que los libros de cuentas no podían captar, porque esos libros nunca habían sido diseñados para mirar allí. Eso fue lo que hizo que 4 hombres se negaran por escrito a cruzar la línea, no las plantas, la verdad hacia la que apuntaban esas plantas. En septiembre de 1857, Clement Harland hizo una última anotación en su libro de cuentas sobre el límite oriental. Decía, la cabaña de Rue y sus alrededores permanecen sin cambios. La productividad del trabajo en los campos adyacentes sigue por encima de lo esperado. No se han reportado más incidentes en el perímetro. El asunto se considera cerrado a efectos de este registro. El asunto no estaba cerrado. El asunto simplemente se había vuelto demasiado grande para el libro de cuentas. Y los años que siguieron al verano de 1857 no trajeron una resolución ordenada. La historia rara vez concede ese tipo de misericordia. La plantación Harland siguió funcionando, con su brutalidad meticulosa, hasta el final del periodo anterior a la guerra. Los libros de Clement de 1858 y 1859 no muestran ninguna referencia directa adicional a Cora Rue, más allá de las anotaciones habituales, de nombre, tarea y estado. Ella siguió viviendo en la cabaña del este, siguió cuidando su jardín, siguió recibiendo, de la manera silenciosa que fuera posible, a las mujeres que encontraban el camino hasta ella a través de las redes que existían por debajo de la observación de los plantadores. Los 4 hombres mantuvieron su acuerdo tácito. No hay constancia de que ninguno de ellos entrara en el perímetro del jardín después de agosto de 1857. Suter, en una carta a su hermano la primavera siguiente, mencionó que había resuelto el asunto del límite de Harland a su satisfacción, sin especificar en qué consistía esa resolución. Era el lenguaje de un hombre que cerraba un tema que ya no quería examinar. Randolph Suter murió de un derrame cerebral en 1860. Wesley Prout vendió su propiedad en 1861. En los primeros meses de la guerra, y se trasladó al norte. Marcus Delivan intentó sostener su operación durante los años de guerra, y fracasó. La propiedad fue vendida en subasta en 1866. Clement Harland sobrevivió a la guerra y a la pérdida del sistema de plantación que había dado estructura a toda su vida adulta, y murió en 1871, en circunstancias venidas a menos. Sus libros de cuentas pasaron por varias manos antes de que parte de ellos fuera adquirida por un archivo del condado, donde hoy reposan, meticulosos y fríos, registrando las dimensiones de un mundo que ya no existe. Lo que le ocurrió a Cora Rue después de la emancipación no está registrado en ningún documento que se haya encontrado. Esto no es raro. Los registros llevados por los hombres blancos de aquella época seguían a las personas esclavizadas como propiedad. Y una vez que esa categoría legal se disolvió, el registro también se disolvió con ella. Ella tenía aproximadamente 42 años en 1863, cuando la proclamación de emancipación entró en vigor en los Estados Confederados. No se sabe qué hizo en los años que siguieron, a dónde fue, si encontró a Solomon o llegó a saber qué había sido de él. Pero el jardín seguía allí. En 1866, un equipo de inspección de la Unión que recorría el condado de Baldwin para evaluar las condiciones agrícolas después de la guerra, dejó constancia en su informe de la presencia de un cultivo botánico inusual
y extenso, alrededor de una pequeña construcción auxiliar en el límite oriental de la antigua propiedad Harlan. El inspector que escribió la anotación no dio más detalles. Lo marcó en su mapa con una nota que se traduce, básicamente, como ver nota. Nunca se encontró ninguna nota correspondiente. El documento del juzgado, el acuerdo semioficial entre 4 plantadores para dejar intacto el espacio de una mujer, sobrevivió porque los documentos judiciales se conservaban con una minuciosidad burocrática que sobrevivió al sistema al que servían. Fue archivado en una sección general de registros de propiedad, sin ninguna marca de rareza, y allí permaneció durante muchas décadas, antes de que lo identificara un investigador local que intentaba entender una referencia anómala en los papeles de la familia Sutter. Incluso entonces, su importancia no fue apreciada del todo. Fue clasificado como un registro administrativo menor que reflejaba una disputa de lindes, lo cual no era técnicamente falso, solo tan incompleto que rozaba la falta de sentido. Queda, por último, la pregunta de qué pretendía Cora. La respuesta a esa pregunta no puede conocerse con certeza, porque Cora Rue no dejó ningún registro escrito. Vivió en un mundo que había convertido su alfabetización en un delito y su conocimiento en algo invisible. Lo que pensó, lo que planeó, lo que esperó, esas cosas solo existen en los efectos que produjo, en el documento presentado por 4 hombres asustados, en las expresiones cambiadas de las mujeres que regresaban de su puerta, en las reuniones antes del amanecer junto a las líneas de árboles, en una planta seca encajada en la ventana de un estudio en la oscuridad. Pero esos efectos son, en sí mismos, una forma de registro, y nos dicen que una mujer, a la que le habían quitado todo, sus hijos, su libertad, su nombre en cualquier registro que importara, construyó algo en lo que 4 hombres, con todo el poder de aquella época a sus espaldas, se negaron a entrar. Nos dicen que lo construyó con conocimiento, con paciencia, con relaciones, con la propia tierra. Nos dicen que trazó una línea y que la línea resistió. Lo que plantó alrededor de una cabaña en Georgia en 1857 no fue una colección de hierbas, fue una demostración, una prueba realizada en tierra y silencio, de que existe una clase de autoridad que no puede comprarse, no puede registrarse en un libro de cuentas, no puede imponerse, ni revocarse por hombres que no entienden su fuente. Y 4 amos se quedaron al borde de lo que ella había creado y sintieron la verdad de algo que habían construido todo su mundo, sobre la negación de ello, que lo que ella llevaba consigo era real, que tenía peso, que tenía, de una forma que sus sistemas de medida no podían cuantificar, poder. Se negaron a cruzar la línea, porque cruzarla les habría obligado a admitir, al menos ante sí mismos, que esa línea existía. Y si existía, si una mujer en una cabaña al borde de un campo de algodón había trazado una frontera que no podía borrarse, entonces toda la arquitectura de lo que habían construido empezaba a temblar en sus cimientos. Firmaron sus nombres en un documento que decía, «No nos acercaremos», y al hacerlo, firmaron sus nombres en algo completamente distinto, en el registro silencioso, permanente e imborrable de su poder. La historia no siempre se anuncia. A veces se queda apretada entre las tablas de una pared del juzgado y espera. A veces vuelve a crecer en 2 lugares distintos. A veces recorre un perímetro a medianoche en una lengua que los hombres con antorchas no pueden leer. Y dice lo que dice, y la tierra lo guarda, y la tierra lo recuerda. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que hemos descubierto todo? Deja tu comentario abajo. ¿Qué es lo que más te impacta de lo que Cora Rue construyó y de lo que esos 4 hombres se negaron a enfrentar? Si quieres más historias como esta, historias sobre las partes enterradas, ignoradas y borradas de la historia de Estados Unidos que se niegan a quedarse en silencio, suscríbete a Sombras del Sur. Activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo. Gracias por mirar.